Llegamos aquí gracias al pueblo y es con el pueblo con quien debemos gobernar. DG Medios Noticias. Gustavo Petro arremete contra críticos de la reforma tributaria. Sí, un grupo de gente adinerada va a pagar más impuestos. No se van a arruinar por ello. Desde el municipio de Turbo, Antioquia, donde se llevó a cabo una sesión de los diálogos regionales vinculantes para los habitantes del Urabá, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, hizo comentarios contundentes contra varios sectores sociales y políticos que han mostrado sus reparos con respecto a la reforma tributaria, a la cual algunos partidos de gobierno están presentando reparos y podría no ser aprobada en el Congreso. Petro también se dirigió a los gremios económicos, los principales detractores de los nuevos impuestos. Según él, durante el periodo de Duque tuvieron tiempo más que suficiente para advertirle al exmandatario que no sobregirara al país. No es el momento de decir ahora, cuando queremos pagar esa deuda con impuestos de las grandes fortunas improductivas, que entonces las pague el pueblo, que entonces pague el pueblo a través de tomarse la sopa, los impuestos de la deuda y de la mala política del pasado gobierno, aseguró. Además, prometió que el país aumentará su capacidad para pagar sus deudas, pero no a costillas de los pobres. El mandatario envió un mensaje directo a los congresistas sobre los impuestos al petróleo y el carbón. Según él, aumentarlos no perjudicará a nadie, ni siquiera a los actuales contratistas del petróleo y el carbón que sacan sus utilidades. Simplemente aprovechamos el último momento de altos precios del petróleo y del carbón para que una parte vaya a la sociedad colombiana. También mencionó que la prioridad del pacto social es solucionar las necesidades inmediatas de un pueblo sufrido, para que haya paz con justicia social y ambiental, lo cual no significa que los pobres paguen los huecos y las deudas que dejaron los ricos de Colombia. Eso no es justicia social. Justicia social es que podemos ganar todos. Que para disminuir la desigualdad, quienes tienen que ganar más son los que lo han perdido todo, son los excluidos y las excluidas. Pero que también las gentes que han dominado la economía de Colombia pueden ganar, porque un rico se vuelve más rico si el pobre deja de ser pobre. Concepto que nunca ha sido tenido en cuenta en Colombia. El jefe de Estado lanzó la advertencia a las fuerzas políticas tradicionales. Sí, un grupo de gente adinerada va a pagar más impuestos. No se van a arruinar por ello. Añadió que existe un déficit fiscal grande que dejó el presidente Duque por su mala política económica, y debe ser cubierto por alguien, pero no lo hará la población pobre. Lo que no podemos es volver al pasado, a pensar que un déficit tan grande como el que dejaron, que no lo dejó Petro, gastos por encima de los ingresos en una cantidad abismal de decenas de millones de pesos, lo van a pagar los pobres, subrayó. Ese hueco no lo van a pagar ni las ni los trabajadores de Colombia. Por eso estalló la sociedad colombiana hace año y medio. Por eso se prendieron las hogueras en las calles y en las carreteras y los barrios se alzaron y las juventudes decidieron pasar a ser la primera línea de la resistencia y de la rebeldía, que no del terrorismo, como pregonan los voceros de la extrema derecha, añadió el presidente. Puede que nos equivoquemos, puede que acertemos. Hoy se acercan, a pesar de este día soleado y hermoso en el Urabá, nubes tormentosas, económicas, sociales, políticas. ¿Quién dijo que el cambio iba a ser fácil y que no era sino sonar los dedos para que se produjera? Los cambios siempre son difíciles, siempre son tensionantes. Un tanto mi responsabilidad es lograr sobreaguar, ondular a través de las tensiones que provocan los cambios y las resistencias al cambio para que no se produzcan violencias en Colombia, para que no se produzcan antidemocracias y autoritarismos. Viene una crisis económica indudable. Los Estados Unidos prácticamente están arruinando todas las economías del mundo. Se ha destruido la economía alemana, en medio y vecina a la guerra. Han desatado los rusos, los ucranianos, los europeos, en primer lugar,
una guerra en su propio continente, que es una guerra por el gas, por la energía. Y tras esa guerra se derrumba la economía europea. La Alemania poderosa entra en recesión. Y quien lo dijera, la Inglaterra, que algún día fue el poder colonial, el imperio británico, hoy se deshace en una crisis económica profunda. Y España tiene a su pueblo levantado por todos los pueblos y ciudades. Francia. Y en Estados Unidos se toman decisiones para protegerse ellos solos, a veces sin pensar en lo que va a ocurrir a través de sus medidas. Se está vaciando la economía de las naciones latinoamericanas. Se está saqueando Latinoamérica. Nuestras monedas caen todas, no solo el peso colombiano. Por aquí, cerca, por los lados del tapón del Darién, frontera entre Colombia y Panamá, región inhóspita que ni las guerrillas han conquistado siquiera por lo inhóspitas que son durante las décadas que han pasado. Han andado 150,000 personas en el último año. Colombianas muchas, haitianas, venezolanas, suramericanas, tratando de romper ese muro de la naturaleza que prácticamente nos grita: no me toquen, la selva. Este muro de la naturaleza, atravesada por miles y miles de personas, ha originado desastres, tristezas en ese éxodo de la población suramericana que trata de ir al norte a como dé lugar. Y los esclavistas de nuevo tipo violan mujeres, matan, trafican con el ser humano de todas las naciones de nuestro continente, usándolos simplemente por su sueño de vivir mejor, porque ya no pueden vivir mejor en su propia tierra. Ya creen que es mejor vivir en Miami que en Venezuela. Ya creen que es mejor vivir en Orlando que en Colombia hermosa. Ya creen que allá hay un sueño que los espera y abandonan nuestros países en uno de los mayores desastres humanitarios de la historia reciente. El escenario está aquí, en el Urabá, Chocuano, cerca de nosotros. Y habría que preguntarse, ¿y esa marejada de gente que los Estados Unidos no quieren, que han puesto ametralladoras y cárceles y muros para que no entren, que son tratados y maltratados cuando llegan allá, si es que llegan vivos y vivas? ¿Cuántos colombianos y colombianas ya han muerto en ese éxodo? Ese país que no los quiere tendría que entender que para frenar ese éxodo que por aquí pasa, hay que lograr más prosperidad en nuestras naciones. Que su propia política, por la dimensión de su economía, puede destruir las economías latinoamericanas, pero también puede ayudarlas. Nosotros creemos que es hora de ayudar a Sudamérica, a Latinoamérica y al Caribe todo. Que los ecos de la Guerra Fría ya se acabaron. Que tenemos problemas comunes. Perdonen. Que tenemos problemas comunes que afrontar y de un tamaño enorme para el futuro de la humanidad. Que hay que cambiar la política de drogas, les hemos dicho. Que esos jovencitos que se lanzan al mar a llevarlos a hijos o a guardarlos en las poblaciones, no merece la pena que sean extraditados.
Lo que merece la pena es que sean educados en las universidades, que tengan oportunidades en su propio país diferentes, que eso implica unos dineros, que si los campos de Colombia pudieran producir alimentos, que si el campesinado, la mujer campesina de Colombia pudiera tener tierra fértil, habría menos exportación de cocaína a los Estados Unidos. Y el éxodo de la población huyendo de la pobreza, de la sed y de la miseria en Sudamérica disminuiría hacia los Estados Unidos, produciendo alimentos. Eso se llama paz. Eso se llama prosperidad. Eso se llama empezar a generar riqueza. Si es que la riqueza está en la producción. Nos amenaza una crisis mundial económica. Nos amenaza indudablemente el hambre. 800 millones de personas lo sufren en todo el mundo y varias decenas de millones en Colombia. Nos amenaza el estancamiento económico. Nos amenaza la alta tasa de interés que el Banco Central de los Estados Unidos, la Reserva, ha decretado para su propia economía y se lleva los capitales de los países suramericanos hacia allá, dejándonos vacíos. Claro que son amenazas reales, pero nosotros tenemos unas fortalezas sobre las cuales construir nuestra respuesta. Una, es hora de que todos los países latinoamericanos se reúnan ante la crisis mundial y construyan una agenda propia. Desde aquí, desde el Urabá, por donde pasan 150,000 personas al año tratando de llegar a los Estados Unidos, a un sueño que yo considero, es mi opinión, fracasado. Cuando nuestro sueño debe ser construir la prosperidad de nuestras propias naciones. Desde aquí donde se ha pasado ese éxodo, convoco a todos los gobiernos de la América Latina, de derechas, de izquierdas, de centro, a establecer la agenda común para defender la América Latina de la crisis mundial que se avecina. Llegamos a la parte final del video. Recuerden suscribirse, darle like y compartirlo, para que le podamos llegar a muchas más personas. Nos vemos en la próxima entrega con más información.